que bueno, bienvenidas a una sesión más de lo que es Historia Universal, aprendiendo historia desde ceros. Y como les decía, pues este tema va a ser fundamental. Creo que a las chicas que les gusten la política, como es el caso de esta Jocelyn, Ilse, creo que también Jazmín, pues va a ser su mero mole. Ahora, ¿cuál va a ser la importancia de esto? Como ya les dije, tras bambalinas, tanto la independencia de los Estados Unidos como la Revolución Francesa van a significar la aplicación de todas estas teorías políticas, económicas y sociales que desarrolló la Ilustración. Así es que para tener un aprovechamiento más amplio de este tema, pues conviene que den un repaso y que tomen en cuenta las ideas de los ilustrados. Ahora, el impacto que van a tener estas revoluciones va a ser que se van a implementar los estados-nación modernos, es decir, la idea de un territorio, una sociedad y un gobierno que estén anclados a una cultura nacional. Esto va a ir acompañado de la implementación de la sociedad moderna, es decir, una sociedad que no va a estar basada en estamentos, sino en el individuo. Es decir, que aparentemente hay una mayor movilidad social y una igualdad. Y también vamos a ver el asentamiento del capitalismo del libre mercado o capitalismo liberal. Recordemos que mientras están dando estos cambios en lo político, en Inglaterra está desarrollándose la primera revolución industrial y esto implica una apertura económica. ¿Vale? La verdad es que esto se va a poner bien tremendo. ¿Dudas hasta aquí? A ver, permítanme, porque creo que no. No. Déjenme les paso otra vez el link. Ya está. Ojalá que se puedan integrar sus compañeros. ¿No? ¿No hay dudas? Bien. Vámonos con la primera parte. Esta es como una saga. Capítulo 1. ¿Qué onda con los Estados Unidos? ¿Sale? Ahí es en donde comenzamos este merequetengue. Para comprender la independencia de los Estados Unidos, pues tenemos que ver un poquito su evolución durante la etapa colonial. ¿Sale? Va una pregunta capciosa de esas que suelen aparecer en el examen. Potencia europea que va a colonizar la costa norte de América. O sea, estas secciones. Creo que Inglaterra, ¿no? Exactamente, sí, muy bien, Jasmine. Inglaterra. ¿Sale? Y el tipo de dominio que va a tener Inglaterra sobre estos territorios, pues va a ser muy diferente al que, por ejemplo, va a desarrollar España o incluso Francia. ¿Sale? Para empezar, la gente que llega a estas colonias son personas de distintos orígenes. Muchos de ellos vienen huyendo de las guerras de religión que se estaban dando en Europa entre el siglo XVI y XVII. Recordemos que en el antiguo régimen la religión y el gobierno van mancomunados, se legitiman la una a la otra, y esto implica que no hay una libertad de creencia, lo cual va a suscitar persecuciones, en el caso de los países católicos, contra aquellos que profesan una fe protestante, y entre los protestantes, aquellos que no pertenecieran a la misma denominación. Consecuencia de esto, mucha gente va a agarrar sus barquitos y va a huir. Entonces, son personas que al venir de diferentes orígenes, van a reproducir en un primer momento las dinámicas que veíamos en Europa, pero ¿qué creen? Van a ser tolerantes al final. Tolerantes más a forciori que realmente en aceptación a que el otro güey creyera en algo diferente. Esto es muy importante porque en el ámbito del gobierno civil, voy a desactivar tantito tu audio, Alison, porque se escucha un poquito con interferencia. Perdón, ya. Les decía que el hecho de que llegaran a esta libertad de pensamiento, más bien más que libertad, de esta tolerancia, y que no tuviéramos un credo que homogeneizara a la población y que fuera además oficial, va a implicar que
los institutos de gobierno y de representación fueran más sólidos y a largo plazo que el Estado estadounidense, valga la redundancia, no tuviera ningún contrapeso. Esto no implica que las personas no fueran religiosas. Al contrario, los Estados Unidos hasta la fecha son muy creyentes. ¿Alguien de aquí ha viajado a los Estados Unidos o ha tenido contacto con gente de los USA? ¿No, nadie? Yo, profe, tengo familia Ah, ok, Ali. A ver, cuéntame, ¿en dónde radica tu familia? en San Francisco. En San Francisco, un lugar muy cosmopolita. ¿Y qué religión profesan? Son católicos. Católicos, y allá se mantienen como católicos. Sí, profe, así es. Ok. ¿Y has tenido contacto con gente que viva allá y que profese otra religión? Sí, con los que son cristianos también. ¿Y cómo son? Pues, en mi opinión, en mi punto de vista, son un poquito más dedicados a la religión. Digamos que hacen mucha oración, van a mucha a la iglesia. O sea, son un poquito más cumplidos en ese ámbito que los católicos. Y pues Ok. oran mucho por Dios, lo alaban. Sí, esa es una particularidad. Y por ejemplo, la gente que es descendiente de estos primeros colonos, más o menos mantuvieron esa devoción religiosa. Pero aquí lo interesante es que esa fe no trascendió al espacio público en términos de que hubiera una institución que regulara la sociedad, cosa que por ejemplo sí va a suceder aquí con los dominios españoles en América. Y bueno, el caso más concreto es la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica reguló hasta los valores que profesaban los ciudadanos, o lo mejor dicho, los súbditos del virreinato, ¿no? Mucho de nuestra idiosincrasia, por ejemplo, aunque nosotros no seamos católicos, pues proviene de esa religión. Y cuando estemos en Historia de México, vamos a observar que la incidencia pública de la Iglesia Católica en el país, pues va a generar también que en algunos episodios de nuestra historia hay inestabilidad. ¿Sale? Aquí no. Aunque reitero, no van a dejar de ser muy religiosos. Ahora, el proceso de tolerancia también va a tardar. Por lo menos los primeros años de la colonia, entre ellos se perseguían y ocurrieron cosas muy desagradables, como la persecución de brujas en Salem, que es un evento muy famoso. Pero otra particularidad que tienen las colonias inglesas de Norteamérica es que su sistema y su dinámica permite que los individuos participen en los asuntos públicos de su comunidad, cosa que, por ejemplo, no va a ocurrir con los virreinatos españoles en América. La estructura política del virreinato de la Nueva España, Nueva Granada y de todos ellos va a ser tan tremenda que a veces los criollos llegaban a participar, llegaban a ser funcionarios, pero nunca accedían a cargos que realmente fueran de toma de decisiones, por ejemplo, ser virrey o ser arzobispo, algo así, no. Era como de mediano caché para abajo. En cambio, aquí las comunidades se organizaban en asambleas que de alguna manera eran escuchadas por el gobernador en turno. Es decir, Inglaterra era como muy relajada en atar a esas colonias, ¿sale? Y esto permitió, por ejemplo, que hubiera una lógica de participación que hiciera que la ilustración y esta idea de representatividad política y ciudadanía y bla, pues vaya a ser mucho más factible, ¿vale? Eso es lo que también vamos a ver. La otra cuestión que involucra estas colonias es el ámbito económico. Mientras que el norte se va a dedicar al comercio y a la industria, el sur va a ser agrícola. Ahora, Inglaterra les va a dar la facilidad de que tuvieran una economía autónoma.
lo que va a de alguna forma facilitar el desarrollo del capitalismo en esos lugares. Digamos que fueron emprendedores. Si por ahí quieren estudiar la relación entre la ética protestante y el desarrollo capitalista, hay un libro muy interesante, a mí me gusta mucho, aunque no es tan sencillo de leer, sí me dejó algunos dolores de cabeza, porque es muy erudito el señor. Es un sociólogo alemán llamado Max Weber. Él escribió un estudio que se llama La ética protestante y el desarrollo del capitalismo. Y lo que hace es estudiar cómo estos valores de esfuerzo, de individualidad, de lo mío es mío, y una forma en que Dios me está beneficiando y me está queriendo es porque tengo mucha riqueza, el no bateo al trabajo, que es parte de la idiosincrasia estadounidense, pues viene de las iglesias protestantes. Por eso también Inglaterra va a cambiar muy rápido de chip económico, cosa que, por ejemplo, los católicos no tienen, están más dados hacia la caridad, no ven de una manera muy tan valiosa la cuestión del trabajo, eh, se apelan más a esta cuestión de la comunidad, en fin, los católicos tienen otra ética que no empata necesariamente con el desarrollo del capitalismo. Aquí sí. Ahora, algo también muy importante que nos ayuda a entender cómo se da este proceso es el hecho de que los pobladores se van a integrar a partir de la piel. Es decir, va a haber un segregacionismo, una discriminación mucho más marcada que lo que vemos en España. En España sí hubo una integración, incluso en algunos momentos se llegó a promover una mezcla. Acá no. Acá los únicos que cuentan son las personas de color blanco, y los indígenas y los negros no van a ser considerados ciudadanos. Es más, para el caso de los indígenas, ya desde ese periodo se planteaba que era mejor exterminarlos. Fíjense qué crudo, ¿sale? Pero eso de alguna manera va a generar una cohesión social. Reitero, muy diferente a lo que vamos a ver en los virreinatos españoles en América. ¿Sale? Fue mucho más diversos. ¿Dudas hasta aquí? Yo. Sí, adelante, Ilse. Entonces lo de las brujas de Salem era un asunto también político. Sí, sí, de cierta manera, porque estas mujeres, digamos, que no seguían el pensamiento canónico o hegemónico de su comunidad, pese a que aparentemente hay un mayor reconocimiento de la libertad individual en las poblaciones protestantes, por lo menos en esa época la mujer seguía restringida hacia lo privado y era algo riesgoso que se transgredieran esas reglas. Entonces, digamos que la explicación que da historiadoras que se apoyan en la perspectiva de género como Silvia Federici, y por ahí tiene un libro muy interesante sobre las brujas y por qué fue un impacto político, es que estas chicas comenzaron a romper con este rol de género que su comunidad les había impuesto, y lo que se ocupó para hacer la persecución es el pensamiento religioso. Entonces fue algo muy terrible, fue algo terrible. Fue algo doloroso que al final, como también sucede en Europa cuando se dan las persecuciones de católicos hacia protestantes y viceversa, era preservar el orden establecido. ¿Sale? Recuerden que todo asunto de pensamiento que vamos a tener entre el siglo XVI, XVII e incluso en la actualidad, me atrevo a extenderlo hasta nuestros días, tiene una connotación política. ¿Sale? Eso lo vemos de nada. Eso también lo podemos ver, por ejemplo, con la persecución de pensadores como Giordano Bruno, un filósofo italiano que tiene unas ideas, algunas mafufas, otras, la verdad, muy interesantes. Por ejemplo, él decía que existían más mundos y que posiblemente en esos mundos existiera vida. Entonces, eso de alguna manera quebraba la hegemonía de cómo la Iglesia Católica gestionaba la religión y el dogma cristiano. Pues por eso lo quemaron en la hoguera. Porque reitero, comienzas a pensar un poco en tener una religión más personal y ya de ahí
prácticamente en automático te desprendes hacia lo que es cuestionar el orden establecido. Recuerden que la Santa Inquisición, al momento de perseguir ideas, no solamente era en términos teológicos, sino que ahí a profundidad viene una intención política. Y así podemos verlo como cualquier juzgado o institución que hiciera un rol parecido al Santo Oficio. Y no nada más con las mujeres, también por ejemplo con estos saberes populares que no iban acordes a las tradiciones políticas y socialmente establecidas. En algunos casos incluso la violencia iba dirigida hacia grupos que no querían ser integrados a este nuevo orden y pues se pensó que la mejor decisión era el exterminio. Shai Liang, una filósofa, creo que es alemana, sobreviviente del holocausto nazi, bueno, alcanzó a oír. Ella tiene un libro que se llama Sobre la banalidad del mal. Y entonces ahí explica cómo a través de la historia, más la ideología que sustenta un orden político establecido va a dar pie a un exterminio sistemático de individuos o comunidades para preservar un orden. Está muy interesante las tesis de Hannah Arendt. Si por ahí no la han leído, es un agasajo. ¿Sale? Y si están interesados en política, filosofía política y por esa línea, pues es uno de los referentes. Es uno de los referentes. ¿Sale? Bien. ¿Alguna otra duda? Profe, yo es que entré tarde. No te preocupes. Estoy viendo lo de la religión y es en lo que se van a diferenciar, ¿no? Porque estoy viendo que también dice que en las colonias del sur su organización era semejante a las colonias del norte. Entonces eso lo tenían en común y lo que no tenían en común era la religión nada más y lo de que era lo que cultivaban. Exactamente. Exactamente. Van a haber algunos contrastes, como las actividades económicas, de cierta manera la religión, pero reitero, el desarrollo que van a tener estas colonias va a ocasionar a que haya una tolerancia más o menos hacia las diferentes denominaciones protestantes, es decir, no va a haber una ruptura, ¿vale? En donde sí van a ser un frente común, y eso es algo que incluso hasta el siglo XX van a terminar de aceptar, es hacia el credo católico. Digamos que eso era algo que hacía que se unificaran. El catolicismo como un signo de atraso, de persecución, de cárcel religiosa. Pero fuera de ello van a vincularse, ¿sale? Van a llegar a consensos. ¿Alguna otra duda o cuestión? No. Ok. Si alguien tiene ganas de participar, de subirse al karaoke y ampliar su punto de vista y eso, adelante, ¿eh? No hay ningún problema. Bien, ya que conocimos más o menos cómo evolucionó en su periodo colonial los Estados Unidos y cuáles son sus principales características, pues vamos a ver los antecedentes de la independencia. Hacia mediados del siglo XVIII, las colonias de alguna forma habían como madurado y comenzaban a gestarse una serie de condiciones que las van a llevar a separarse de Inglaterra. La primera experiencia que va a generar este gusanito va a ser la Guerra de los 7 años. La Guerra de los 7 años va a ser un conflicto americano que se va a dar entre lo que es la Gran Bretaña contra España y Francia. El premio, a ver quién se queda con todo Canadá. ¿Sale? Entonces, a pesar de que Francia y España ¿Lo estaban puede aliadas, repetir, profe? sí, claro. Digamos que el primer antecedente, el hecho que va a generar esta curiosidad para que los colonos puedan y desearan independizarse, va a ser la Guerra de los 7 años. La Guerra de los 7 años va a ser un conflicto entre Francia y España contra Gran Bretaña. El premio,
a ver quién se va a quedar con toda América del Norte, particularmente Canadá. Acuérdense que la mitad oriental de Canadá, lo que hoy conocemos como el Quebec, en donde están ciudades como Toronto, por ejemplo, Montreal, la misma Ottawa, pues era un territorio dominado por los franceses, mientras que la mayoría de esa nación correspondía a Inglaterra. Entonces es un conflicto que geográficamente se va a suscitar muy cerca de donde están las colonias. Y las colonias van a tener un rol muy activo apoyando a mamá Inglaterra. Entonces eso va a comenzar a generar una conciencia de que los estadounidenses por sí mismos pueden hacerse cargo de todo. ¿Sale? Y además la guerra de los 7 años va a ser muy importante porque va a ser, digamos, el episodio en donde los principales líderes militares de la lucha por la independencia de los Estados Unidos van a adquirir experiencia militar. O sea que ese conflicto va a hacer que de alguna manera se den las circunstancias para que se forme un ejército regular de colonos. O sea, no eran ningunos improvisados, como va a llegar a ser el caso de los movimientos independentistas en Hispanoamérica, en donde la mayoría venía del pueblo, sí tenían muchas ganas de pelear, tenían sus razones, pero no tenían la disciplina, no tenían las armas, no tenían la organización, ni mucho menos la experiencia. Eso lo van a lograr a medida que el proceso de independencia avanzara. En el caso de los Estados Unidos, esta guerra, la de los 7 años, va a ser un antecedente porque va a permitir formar estos cuadros militares, que en su momento, cuando estalla la guerra de independencia, pues le van a pelear al tú por tú a las casacas rojas. ¿Sale? Entonces ahí es en donde se empieza a sentir este gusanito. Otro elemento que de hecho es lo que va a detonar el descontento y que cada vez haya conflictos mucho más intensos, va a ser el aumento de los impuestos que Inglaterra va a empezar a aplicar después de la guerra. O sea, la guerra de los 7 años acaba en 1766 al 73. O sea, prácticamente a nada. ¿Sale? Inglaterra, aunque gana, no está muy bien económicamente y el rey Jorge III se le ocurre la grandiosa idea de elevar los impuestos. Y díganme, ¿a quién le gusta pagar impuestos? Más cuando esos impuestos no se traducen en un bienestar. A nadie. Exacto, a nadie. Por lo menos a mí no. Si veo que el Estado mete lana para que haya una mejor educación, hospitales dignos y una carretera que no parezca trinchera de la Primera Guerra Mundial, pues sí digo, mi paper mate. Me sablean, pero pues mi dinero está funcionando, está sirviendo de algo. Pero pago un chorro de impuestos y veo que el aspecto público está pa'l perro, como dicen aquí en mi barrio, pues definitivamente no me va a gustar. Eso mismo va a sucederle a los colonos, quienes además reciben estos impuestos como un golpe a su economía. Y sí, los impuestos que va a promover Inglaterra son un limitante al desarrollo económico de las colonias. La razón es golpear productos que entran en competencia directa con los que producían los ingleses. ¿Para qué? Para que los bienes ingleses fueran los que más se vendieran, o sea, se expandiera el mercado. Como les decía, pues esas medidas no les van a gustar para nada y aquí comienza a ponerse las cosas como color de hormiga. Vamos a ver circunstancias como el boicot del té, en el cual un conjunto de colonos se disfrazan de indígenas, o sea, sí, supuestamente para que no los cacharan, y se infiltraron a los barcos de té que venían de Inglaterra y tiraron todos esos productos a la borda. Obviamente, el rey inglés, pues, va a decir, no, esto se está poniendo muy malo, como que retan la autoridad y empiezan a mandar tropas.
Los colonos, pues obviamente se van a encanijar todavía más y van a salir a protestar. Los casacas rocas van a reprimir algunas manifestaciones. La más importante es la matanza de Boston. Y aquí viene la ruptura. La gente se amotina, lejos de amedrentarse, van sobre los casacas rojas, capturan a algunos soldados, los juzgan y los cuelgan. Y el rey, ¿qué va a hacer? Va a mandar más soldados. Entonces va a haber aquí una serie de tensiones que va a llevar a que las colonias se reúnan en Filadelfia. La primera reunión es para ver qué onda, si toda la banda va a jalar. Y para mandarle una carta explicativa al rey. Oye, las cosas se están haciendo cada vez más graves, ¿qué onda? Bájale, ¿no? El segundo congreso, como no hubo respuesta, va a dar pie a un ultimátum. Ahí las colonias cierran filas ante la actitud del rey. Y se viene el tercer congreso de Filadelfia, que va a ser la independencia. En el tercer congreso de Filadelfia va a declararse la independencia. El acta va a ser redactada por Thomas Jefferson. Lo interesante de este documento es que se recuperan elementos que vienen de la Ilustración, como el derecho a la vida, la libertad, la idea de la felicidad. Y bueno, ahí formalmente en 1776 ya está ya la independencia, el movimiento de independencia. ¿Qué particularidades va a tener esto? Pues como les decía, el ejército continental, que así se va a llamar al ejército que va a luchar contra los ingleses, va a poseer un destacado nivel de organización y de consenso social. Cuando escuchan esta palabrita llamada consenso social, ¿a qué hace referencia? Como de acuerdos. Ajá. Sí, muy bien, muy bien. Ojo, y se pone atención en el viaje, no vaya a pasarte algo ahí por andar atendiendo a la clase, ¿eh? Busa caperuza. Sí, a un acuerdo entre las diferentes clases. O sea que, a diferencia de otros movimientos sociales, de otros movimientos de independencia, como es el caso de la Nueva España, en donde no todas las clases sociales van a estar a favor de la emancipación, aquí sí. Y esto implica que las cosas van a ser más sencillas. Va a haber más recursos. Y les digo, hay una experiencia militar ya previa, lo cual hace que tengan mejores circunstancias de lucha que, por ejemplo, lo que pasó aquí, en donde hubo un montón de campesinos que sí iban a pelear, pero que no tienen una jodida idea. Entonces eso generaba que hubieran muchos muertos, o que desertaran a los primeros balazos, qué sé yo. No había disciplina. Aquí sí la va a haber. ¿Sale? Vaya, hasta tienen armas y uniformes. Vean cómo es el ejército insurgente de la Nueva España y se parece a que armamos a la Monumental de la América, pero con piedras, con picos y con machetes. Bueno, pongan a un mexicano con un machete y se vuelve un arma de destrucción masiva. ¿Sale? Y luego con 3 toquecitos de mezcal, ¿para qué les cuento? Un mexicano, hombre. Se vuelve... Ni Rambo lo para, ¿eh? Ni Rambo lo para. Así es que hay aguas. Acá no, acá tienen mosquetes, que son los de esa, digamos, generación. Agréguenle que también los estadounidenses más o menos habían desarrollado una cierta industria, entonces, pues sí tienen con qué ganar. Sin embargo, lo que va a ser paradigmático en esto es el apoyo que Francia y España le van a dar a los Estados Unidos. Incluso sin pensar que a corto plazo esta nueva nación pudiera ser un peligro para las posesiones de ambos países en América. Pero con tal de pegarle a Inglaterra, no, hombre. De cuenta que son como estos vecinos que viven en un edificio de una vecindad que, aunque estén mal, con tal de pegarle al vecino que más se odia, hasta invierto.
mi computadora en el Monte de Piedad. ¿Sale? Esto mismo va a suceder. Ahora, el involucramiento de Francia y de España va a generar no solamente que los Estados Unidos se independicen más rápido, sino que se acentúen las crisis internas de ambos países. Acuérdense que Francia y España no viven sus mejores momentos en el siglo XVIII. ¿Vale? Y bueno, al final, la victoria se va a decantar del lado de del ejército continental y la paz se va a empezar a negociar en Francia. De tal manera que en 1783 se firman los tratados de paz de Versalles, en donde Inglaterra reconoce la independencia de los Estados Unidos. Y unos años después tenemos nada más y nada menos que la aprobación de la primera Constitución y la elección de George Washington, este cuate de pocos amigos, como primer presidente. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí, muchachas? Okidoki, muy bien. Ahora, ¿qué consecuencias vamos a tener de Tengo esto? una pregunta. Adelante, venga, Jasmine. Bueno, es que ya había leído que en la primera, como que en el primer congreso se redactaban los derechos del hombre. Ahí como que me empecé a confundir. En el primer congreso, sí, ahí es en donde, de alguna manera, se comienza a visualizar el efecto de la ilustración. Pero ojo, eso no quiere decir que sea un documento legislativo. Es más bien un texto que está reflejando los principios políticos que dirigen al movimiento. ¿Sale? No crean que es, por ejemplo, como una constitución o un acta de independencia o algo así. Bueno, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, para ir cerrando esta primera parte del tema, ¿qué vamos a tener? ¿Qué vamos a tener de todo esto? Bueno, vamos a ver que la guerra de independencia de Estados Unidos va a tener como impacto el hecho de que se formara la primera nación independiente de América. Los Estados Unidos van a ser el primer país independiente de América. Antes no va a haber nada. Y después de los Estados Unidos sería Haití, el segundo país de América que logre su independencia. El segundo impacto es que los Estados Unidos van a ser los pioneros en aplicar varios preceptos de la Ilustración. Antes que ellos, nadie. ¿Sale? Y bueno, la estructura política que heredaron de su periodo colonial, la bonanza económica, el hecho de que las tensiones sociales no fueran tan amplias como para generar guerras civiles, va a llevar a que esta joven república iniciara un proceso de industrialización que va a ir de la mano de una etapa de expansión territorial que va a alcanzar, bueno, casi toda América del Norte, si consideramos los territorios que le quitan a los mexicanos entre 1846 y 1848, pero además va a tener una influencia enorme en lo que está sucediendo en todo el continente. ¿Sale? A ver, creo que por ahí me comentan que hay un problema de audio. Niñas, confírmenme si me escuchan. Yo sí lo escucho. Gracias, Yo Beli. también. Okay. Yo también, profe. Muchas gracias, Ali. Bien, Sandra, ahí entonces el problema eres tú. Checa tu audio. Súbele al volumen. ¿Vale? Gracias, Nadia. O bueno, sale y vuelve a ingresar. ¿Vale? Eso es, digamos, lo que podemos abordar en cuanto a la independencia de los Estados Unidos. Material bibliográfico que les pudiera ayudar a entender. Bueno,
con sus distancias porque es muy melodramática, como típica película de Hollywood. Chequen el trabajo de El Patriota para que se vayan sensibilizando. Pero sí está demasiado idealista. Yo no me la compro que aceptaran al negrito así. Está entretenida. No corresponde tanto a este periodo, pero sí sirve para ver cómo vivía la gente durante la etapa colonial de los Estados Unidos. Busquen nada más y nada menos que El último de los mohicanos. Esa también les puede servir bastante. Profe, otra consecuencia sería la Revolución Francesa y las revoluciones de Latinoamérica. No es una consecuencia de la guerra de la independencia de los Estados Unidos, no. En todo caso es un antecedente, ¿sale? O sea, que las guerras de independencia hispanoamérica no se suscitan a causa de la guerra de independencia de los Estados Unidos, no. Pero sí la gente que aquí se va a levantar en armas o va a conspirar a favor de la autonomía va a tomar como referencia lo que ocurrió en los Estados Unidos. E incluso en algunos casos, después de que se consume el movimiento independentista en países como, por ejemplo, Colombia, en Chile, se va a intentar implementar el modelo político que se aplicó en los Estados Unidos. ¿Sale? Pero no son consecuencias, ojo. Consecuencia sería el expansionismo territorial que los Estados Unidos va a tener sobre los territorios cercanos y después su injerencia en Hispanoamérica. Esa sí es una consecuencia. Bueno, gracias. De nada. ¿Alguna otra inquietud, duda, pregunta? Ahora sí que, ¿en qué año estamos aproximadamente? 1784. En estas andamos. ¿Sale? ¿Alguna otra cuestión? ¿No? Bueno, entonces vamos a pasar al siguiente punto. El acto 2, la Revolución Francesa. Miren nada más qué bonito cuadro. Razones por las que la Revolución Francesa comienza a manifestarse unos años después de la independencia de los Estados Unidos. Vamos con la parte política. Más que la influencia de la Revolución de los Estados Unidos, tengo que cambiar esta imagen, es el mantenimiento del absolutismo inflexible. O sea que la dinastía de los Borbones aquí no dejaban que otras personas tuvieran participación en el gobierno. Eran, el Estado soy yo. Y de hecho esto lo dijo Luis XIV. Ah, claro. Y para acabarla de amolar, estamos teniendo una serie de reyes a lo largo del siglo XVIII que nomás no hacían su chamba. Por lo menos el rey que estaba previo a lo que es el estallido de la revolución, era un cuate que pues nomás no la armaba, o sea, estaba más clavado con hacer relojes y hacerle a ese cerrajero y complacer a su mujer que en gobernar al país. Además... Era Luis XVI, creo. Exactamente, Luis XVI. Además, había tomado malas decisiones. Con tal de pegarle a Inglaterra, se mete en guerra
a favor de los Estados Unidos. Y eso implica un endeudamiento, ¿sale? Y ya que estamos hablando de la economía, vemos que es un país que no tiene ninguna señal de industrialización, está todavía muy basado en agricultura y ahí ya no les conviene el asunto. Porque hay un periodo de malas cosechas, lo cual implica que se genere escasez. Y cuando hay escasez, sube el precio. Ahora, económicamente el país está endeudado. Y para sacar, digamos, el gasto y los placeres de la élite, la monarquía no tiene más remedio que subir los impuestos. Ahora, a estos problemas vamos a añadirles que hay hambre. Y cuando un pueblo está hambriento, es un pueblo susceptible a rebelarse, a estar de malas. Espero que de alguna manera ya se hayan tomado algún lunch antes de la clase. No me gustaría que hubiera un levantamiento y que mi cabeza fuera guillotinada por ustedes, ¿no? Pero bueno, también vamos a ver que hay una devaluación de la moneda, es decir, el poder adquisitivo de la gente va a disminuir. O sea, la situación está crítica para acabarla pronto. En términos sociales, la sociedad francesa está organizada en lo que se conoce como estados generales, en donde el primer estado es la nobleza, el segundo estado es el clero y el tercer estado es el pueblo llano. Cuando hablamos del pueblo llano, estamos hablando de personas que no tienen títulos nobiliarios y aquí involucra tanto a la burguesía como a campesinos y trabajadores. Y la misma lógica de esta sociedad de antiguo régimen va a generar un fuerte impacto social. En el caso de la burguesía, dice, bueno, ok, podemos hacer lana, pero no tenemos chance de participar. Así no se puede. Y eso genera un malestar. En el caso de los campesinos y los trabajadores ya no quieren seguir pagando una serie de beneficios a los nobles que se rastreaban desde la Edad Media y que cada vez los estaban dejando más raquíticos. Además, no se tenían los mismos derechos. Y a la nobleza y el clero en algún momento también van a sumarse a este descontento porque van a ser obligados a pagar en algunos casos impuestos. Y eso pues no les va a gustar. No les va a latir. Moraleja de todo este relajito, la gente está poniéndose muy punks. Pero recuerden, sin ideas no hay revolución. Piensen en México. México tenemos todo para armar una revolución. Un gobierno cada vez más decrépito, que no está tomando las mejores decisiones y nos está sumiendo en el caos. Peor aún, en México ya tenemos poderes de facto que están más allá del Estado. Por ejemplo, el narco. Chin, espero que después de esto mi cabeza no esté ahí en una bolsa. A esto agréguenle ¿Va a que... desatar la era del terror? ¿Mandé? Se va a desatar la era del terror. Ándale, no, pues ya Por estamos decir en una eso. era de terror. Ve la violencia que hay en el país. Entre los ajustes de cuentas de los distintos narcos y los feminicidios, las desapariciones y también el agandalle a los derechos humanos que han hecho instituciones como el ejército y la policía. Dime si esto no es una era del terror, Jasmine. Los crímenes de odio que también son muy constantes. No, está terrible el asunto. Muy, muy feo. Ahora, agréguenle la situación económica, que está más de carajo. No tenemos futuro. Si algo comparte mi generación con las de ustedes, es que no tenemos futuro. Y esto implica que no hay un trabajo estable. Y si lo hay, es estable para explotarte porque acabas con enfermedades físicas y emocionales. Agréguenle que no tenemos jubilación y cada vez la deuda externa, la inflación y otros demonios hacen que los productos que adquirimos salgan más caros. Y socialmente estamos de la fregada. El tejido social en México está quebrado, cada vez se pierde más esta cuestión de comunidad, de generar lazos, vínculos. Vivimos fragmentados.
Y en términos de la cultura, pues eso del pensamiento crítico, pues no existe. Nos creemos cualquier cosa. Y lo más gacho, marcamos distancia de un conocimiento tipo objetivo. No, no me pongo la vacuna porque es para controlarnos. Chance y sí, pero no tenemos referencias concretas que lo afirmen. O, por otra parte, tenemos los datos oficiales de ya vamos a la baja de la pandemia. Vivimos una época en la que creemos todo y de todo. Vean lo que tenemos en oferta cultural, en la industria del entretenimiento. No nos vayamos tan lejos. Las ofertas musicales, y aquí no me estoy metiendo con los gustos. Cualquiera le puede escuchar lo que sea, pero no sea gratis que una serie de ritmos, de canciones, que la verdad no aportan mucho, sean un éxito. Eso hace que nuestro gusto sea muy básico. Vean los programas de comedia, los famosos stand-up, si no es vulgaridades, si no es insultos, si no es joderse a sí mismo o al prójimo, no causan risa. ¿Por qué creen que Franco Escamilla es un éxito? Porque el cuate se pitorrea de la gente y se pitorrea a sí mismo. O sea, es una expresión de la indignidad a través del humor. Ya no hablemos de las telenovelas que ponen Televisa y TV Azteca. Vaya, estamos en una crisis cultural muy gruesa, en donde a pesar de que tenemos un mayor acceso a la información, hay una mayor también persecución hacia pensar distinto o hacia otras cosas. Y bueno, no de a gratis también el sistema educativo que tenemos, ¿no? O sea, está para ayudar a la situación de México. Por el hecho de no haber ideas, de no generar una conciencia colectiva que tiera un movimiento mucho más consistente, que sí los hubo en su momento y que sí los hay en otros países, es porque también nosotros estamos en la calle de la amargura y no hay nada. No hay nada. Así. Horrible. Sí, no hay criterio ni siquiera para poder ocupar bastante bien el Internet. Bueno, y hablamos de los canales que supuestamente agarran cultura y que no pasan más que del dato del anecdótico o del morbo, ¿no? Por ejemplo, en historia, Yolo Camotes, Nopal Times, no sé, me caen muy mal esos canales porque lo único que hacen es reproducir el morbo y no precisamente un conocimiento. Es como esta infección de la banalidad que hay en otros ámbitos de la industria de entretenimiento, pero que ahora ya se pasó hacia temas supuestamente más culturales. A mí me la han aplicado, a mí me la han dicho. A mí no me gusta cómo das historia porque no te vas por el dato del morbo, porque no me cuentas esas historias que sí me interesan. También por eso estoy pobre. ¿Sale? Entonces, bueno, en el caso de Francia, sí va, a finales del siglo XVIII, sí va a haber algo distinto. La ilustración de alguna manera ha penetrado en una parte de la sociedad francesa, pero también se sienta a flor de piel todas estas injusticias. Reitero, la burguesía, los que pudieron leer a Rousseau, a Diderot o a D'Alembert, pues claro que van a querer cambiar las cosas, pero la fuerza motriz de la historia, que es la gente común, que además no tiene accesos a esas ideas, porque no saben leer y escribir, porque además se la pasan todo el tiempo trabajando, sí tienen una conciencia colectiva porque saben que algo está mal y que si no cambian las cosas, se puede ir de peor forma esto. Está jodidísimo. Ahora, un aspecto también relevante es el hecho de que si bien la iglesia tiene una influencia en el país, no es tan notable. La iglesia católica en Francia no es tan fuerte como la que sí hay en España, ya no hablemos de lo que es los dominios españoles en América, en donde incluso hasta la fecha me atrevo a decir que la Iglesia Católica sigue teniendo un poder y una influencia muy importante. Y reiterar aquí no es meterme con la fe de las personas, es con la institución. ¿Vale? Entonces, combinen todo esto y ya tienen por qué la Revolución Francesa va a darse a finales del 18. ¿Dudas hasta aquí? No. Todo perfectirijillo, como diría el Flanders. Ahora, ¿cómo va a empezar este merequetengue?
Bien, todo empieza un año antes del estallido. La situación está cada vez más terrible. O sea, está fea. Está muy, muy, muy dura. Y el rey, que ya siente el agua hasta el cuello, convoca a los estados generales. Los estados generales no son otra cosa que un órgano consultivo que representa a toda la sociedad francesa de aquella época. Y como si fuera Peña Nieto, Luis XVI les va a decir, pues, ¿qué voy a hacer? Esto está para llorar. La verdad estoy desesperado, no sé. Aquí la situación se divide porque los representantes del primer y el segundo estado, ¿se acuerdan quién es el primer y el segundo estado? Sí, Venga, el primer estado es el, no sé si es la nobleza y del segundo el clero, o no sé si es al revés. es al revés, pero estás en lo correcto, Jazmín. Sí, o sea, ellos le van a decir a Luis, o sea, agarra la onda. Está siendo muy suave con los comunes, o sea, con el pueblo llano. No se están poniendo las pilas para que cumplan con su deber como súbditos de la monarquía francesa. Creo que tienes que ser más duro si no pagan impuestos, güey. O sea, date cuenta. Esa es la postura del primer y el segundo estado. Del tercero es en donde hay una mayoría burguesa, por obvias razones. Mi señor, no tenemos nada, estamos trasquilados, ni siquiera podemos con nuestros propios gastos. Denos chance para recuperarnos. Hasta parece individuo sin declaraciones de Hacienda, ¿no? Y en este inter que le solicitamos para poder recuperarnos, pónganle una tasa tarifal del 5% a la nobleza y a la iglesia que sí tienen capital suficiente para sufragar los gastos del reino. Por lo menos un 5%. El rey, que es una persona manipulable, va a atender esta petición, que además va a ser apoyada por su ministro de Hacienda, un cuate que se apellida Necker. Y Necker le dice al rey, ¿sabes qué? Tiene razón el pueblo llano. Ponles un impuesto de 5% a la nobleza y a la iglesia y nos vamos a recuperar en 5 años. El rey, que al escuchar todas estas discusiones había dado un bostezo mucho más grande que el mío, va a decir, sí, tienes razón, y arma su edicto. Eso va a generar un mega encabronamiento entre el primer y el segundo estado, que van a salir muy enojados y van a apelar a la intervención de la reina. Muchachas, porque estos cuates van a pedirle a María Antonieta que intervenga. ¿Qué vela en el entierro tiene María Antonieta en este asunto? Es que creo que era muy católica, ¿no? Además de eso, opciones. Bueno, no, Ok. Beli, ¿qué se te ocurre? Mande, perdón. Es que se cortó un poquito. Ah, ok. Que porque el primer y el segundo estado van a buscar a la reina para que convenciera al rey que no aplicara ese edicto. ¿Por qué van con la reina? Yo creo que más que nada fue el poder, ¿no? Que tenía la reina. Y la influencia que tenía sobre el rey. Exacto, ya le dieron al meollo. Miren, la verdad es que el matrimonio de María Antonieta y Luis para este entonces ya no estaba en su mejor momento. Pero todavía la reina tenía cierto influjo sobre el rey. Y María Antonieta, pues, perdón por la expresión, pero sí era algo básica. Está más atenta a comer pasteles y a ver cuánta gente se metía a sus pedas en Versalles que realmente en apoyar a su marido en los asuntos del reino.
Y como era una egoísta de marca, pues María Antonieta además va a temer porque entre las cosas que le dicen estos señores, le implican, bueno, si no lo convences, olvídate de quien te acompañe a tus borracheras en Versalles y Pues no te va... Ajá, de hecho hay una película de María Antonieta, ¿no? exactamente, sí, 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 sí. Y además, olvídate de que nosotros votamos por ti para que seas la portada del Cosmopolitan en 1789. No, María Antonieta es así de, ay no, cielos, ¿qué voy a hacer? Pues como les digo, todavía tiene cierta influencia en el rey, entonces le manda una carta en donde lo cita un viernes en su alcoba, se va a bañar, cosa que no era muy común, se va a poner su mejor lencería, Victoria's Secret, modelo junio de 1789, y con una voz muy sexy que a mí no me sale, le va a hablar. Pues va Luis, y cuando entra a la alcoba a media luz y ve a María Antonieta, que a sus 40 años se veía despampanante, o sea, la mujer se ha cuidado a pesar de haber tenido ya 3 hijos, pues se queda Luis XVI como caricatura, así con toda la boca abierta y los ojos a medio hacer. Y María Antonieta lo siente en la cama y se sienta en su regazo. Y además le habla al oído. Entonces, ¿qué? ¿Bajarás los impuestos? ¿Vieron la película de Bambi, la de Disney? ¿Cuál? Bambi. Oh, tienes que ver Bambi, Beli. Tiene su lado bonito. Las demás, Yo sí lo he visto, pero no me acuerdo de muchas cosas. bueno, ¿se acuerdan de Tambor? El conejito que es amigo de Bambi. Sí. Sí. ¿Se acuerdan cuando... Moviendo su patita. Ajá, y cuando dobla la orejita? Imagínense a Luis XVI así después de ver a María Antonieta y cómo le habló María Antonieta a la oreja. Oh, pues va a poner una... Ahí merito, ahí merito. Ajá, así, sí, lo que tú quieras, mi vida, lo que tú quieras. Y va a mover su piecito como tambor. Va a pasar lo que ustedes ya se imaginaron. Y ni tardo ni perezoso. El rey se... Frutifantástico. Ándale. Frutifantástico, delicioso, como le quieran llamar. Coito, sexo, en fin, como le quieran llamar. Sí, lo tuvieron. Les digo, son seres humanos. Al final, pues estamos hechos de carne. Y bueno, ya después buscaré un libro acerca de la influencia del sexo en los procesos históricos. Pero aquí, Luis XVI no solamente va a contradecir su edicto anterior, porque va a escribir uno nuevo en el que inclusive va a penalizar con la muerte a aquellas personas del pueblo llano que no pagan un 10% de impuestos más a lo que ya hacen. Imagínense la tremenda carga arancelaria. No, en el Estado mexicano se le ocurren esas puntadas. Y agreguen además, chan, 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 que le va a dar más beneficios a la nobleza y a la iglesia. Y va a destituir a NEC. No, eso va a generar que los diputados del tercer estado se encabronen al por mayor con mis 16, lo manden directo al carajo y desconozcan su autoridad, yéndose a otra sala que en aquel entonces los palacios tenían incluida cancha de tenis, y ahí hacen el juramento de pelota. Parecen diputados de Morena. No nos vamos a ir hasta que el rey considere nuestras necesidades. Y se constituyen como Asamblea Nacional. Aquí ya está la Revolución Francesa. Mientras eso hace los diputados que representan al tercer estado, por fuera comienzan a haber un chorro de rebeliones campesinas porque ya están hasta el copete. Y dentro de los eventos más significativos está la toma de Bastilla en 1789. Esto ocurrió el 14 de julio. La razón por la que se da esto es que salen 20,000 franceses y francesas hambrientos, cansados,
enojadísimos, sin trabajo, exigiendo que se reduzca el precio del pan. La gente ya se está muriendo de inanición. Y pues están muy enojados con el rey porque se siguen además llevando la harina y el trigo que faltaba a Versalles para que pues María Antonieta y sus amigas se echen sus pastelitos fitness. Es que la situación realmente está tensa. Y pues no falta el vato que está checando su Facebook y diga, ah, y si vamos a la Bastilla, ¿por qué creen que la gente se va a la Bastilla? ¿Qué hay en la Bastilla que le puede ser de utilidad a esta gente? Creo que era como una, bueno, era un centro donde, ay, bueno, no sé, pero creo que ahí hicieron la asamblea la asamblea nacional, ¿no? No. Piénsenle. Les voy a dar un tip. Es un castillo. ¿Qué hay en ese castillo que les pudiera servir a estos individuos bastante enojados para que convenzan al rey de que no fue buena idea eh, haber aumentado los impuestos? A ver, díganme. Ahora sí que propuestas. Piensen, chicas, qué pudiera ser, qué pudiera ser. ¿Qué les pudiera servir? ¿Por qué a la Bastilla? Pónganse en el papel de estos carnales. No se ubica. Creo que fue como una, ay, es que no sé cómo explicarlo, pero fue como un símbolo Eso ya fue que el como pueblo hacía después. para, O sea, fue después. A ver, pónganse bueno, en el papel de estas personas. Están muy enojadas, van a Versalles a exigirle al rey a que baje los impuestos, a que baje el precio del pan. Van armados con cuchillos, eh, insumos de labranza, el rifle del abuelito conquistador. Y pues, bueno, la monarquía tiene un ejército, tiene armas. ¿Por qué desviarnos a la Bastilla antes de ir a Versalles? ¿Qué tendría la Bastilla que nos pudiera servir?
¿Qué se les ocurre? Vamos a ver. Sandra, ¿qué se te ocurre que hay en la Bastilla que les pudiera ayudar a esta gente bastante encanijada a convencer al rey a que pues le baje? No sé, algún tipo de arma o algo con lo que lo pudieran amenazar, ¿no? Algo así. Con María Esta. Antonieta, algo que tenga que ver. Ajá, o sea, sí, algo con lo que lo pudieran amenazar para que se diera a lo que ellos decían. Chicas, le dieron. Están en lo correcto. Lo que van a ir, Sí, ¿no? lo que van a encontrar en la Bastilla eran armas, porque la Bastilla, fíjense nada más hasta donde llega la estupidez humana. Era un castillo en donde los reyes franceses guardaban sus armas, o sea, era un almacén del ejército, pero también era una cárcel. ¿Y qué creen que hay en la cárcel? Presos políticos. Si yo libero a los presos, probablemente esos presos se unan a mi merequetengue. Y entre más seamos, pues más fácil vamos a convencer al rey. Y luego armados, resulta que es atractivo tomar la Bastilla. Digo, no va a faltar la doñita que pase por ahí, la noble de, ay, es que esas no son formas de pedir las cosas, hay modos. Y bueno, demás circunstancias. Ahora, para acabarla de amolar, fíjense, la Bastilla estaba protegida por 150 soldados que además eran supernovatos. Hagan de cuenta que tenían la misma formación militar que un mexicano haciendo el servicio militar. Sí han escuchado de sus amigos o de sus familiares qué es lo que hacemos los varones cuando nos toca hacer el servicio militar. O a lo mejor a ustedes ya les tocó esa generación en donde por voluntad las chicas también. ¿Sí se han enterado de lo que hacen los chicos? O incluso a lo mejor ya les tocó la experiencia del servicio militar. A ver, actualícenme. Cuéntame, Jocelyn. ¿Hiciste todo el servicio militar, Jocelyn? Lo quiero hacer, pero estaba viendo videos, bueno, en YouTube te salen como que muchos videos y en esos videos los chicos cuentan que te ponen como a llevar, te llevan trotando por los cerritos o haces activación física o te ponen a ver como una clase de leyes. Sí. Wow, mi sincera y profunda admiración por ti, ¿eh? Eres toda una cajita de monerías. Muchas carreras, querer hacer el servicio militar, ya participando con iniciativas de ley. Hombre, vienes con todo, Jocelyn. Y efectivamente, les enseñan cosas como activación física, leyes, pintar, barrer la calle y ejercicio a reventar. Creo que a mí también ya me vendría bien hacer el servicio militar de nuevo. Tengo como 20 kilos arriba, creo que ahí los bajaría. Pero no te dan una formación para que tú de alguna manera te defiendas en la guerra. O sea, no te enseñan a manejar armas. Imagínense eso con 150 vatos que está protegiendo la Bastilla. No, hombre, y luego al ver a esta turba frenética corriendo como si fuera escena de la película El Señor de los Anillos, con sus asadones, sus trinchetes, ya como valiéndoles ver la vida, matar o morir. No, si yo fuera un soldado, dejo mi mosquete y me voy, y cada quien a ver qué onda, ¿no? Y luego los que alcanzan a disparar, pues no se amedrenta la gente, les digo, ya están, muy me vale ver la vida. Pues obviamente ese ímpetu va a hacer que la gente se apodere de la Bastilla, por supuesto que más adelante se va a tomar como un símbolo de resistencia contra la tiranía y bla, 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 bla. Pero el punto es de que agarran armas, liberan a los presos, muchos de ellos se van a unir a este movimiento, y el rey, al ver tremenda bronca, dijo, no, a ver, esperen, negociemos. ¿Qué quieren? ¿Sale? O sea que de ahí de alguna manera ya está triunfando la revolución.
Y la gente se pone bien radical porque no nada más ya va en pos de, pues oigan, vamos a reducir el precio y cosas de ese estilo. No, o sea, van sobre ya que la monarquía no fuera la misma. Y es tanto el ímpetu de la gente, fíjense qué hermoso, que llegan a tener éxito. Para 1791, Francia se vuelve una monarquía constitucional y comienzan a aplicarse diferentes eh, postulados de la ilustración. La gente llega a tener una participación mucho, mucho más activa. Para el año que viene, eso no le va a gustar a los vecinos de Francia, quienes todavía son y poseen una monarquía absoluta. Entonces, en términos de defenderse y de evitar que el ejemplo revolucionario salpique sus propios reinos, Austria se va a aliar a Inglaterra y a Prusia y van a invadir Francia. El pretexto, pues bueno, María Antonieta es hermana del emperador de Austria, entonces tenemos que rescatarla. Y están contraviniendo el orden de Dios al ponerle un límite a Luis. Así es que lo vamos a restaurar la monarquía. Para este entonces, esa fue la primera etapa de la Revolución Francesa, que va a ser la Asamblea Nacional. Va a durar unos 3 años, de 1789 a 1792. Para la siguiente fase, vemos que la situación se complica un poquito. Se forman 3 tipos de grupos políticos. Los jacobinos, que son los que quieren cambios profundos, república, división de poderes, ciudadanía para todos. Algunos ya inclusive estaban hablando de un voto para la mujer. O sea, aquí también tenemos que ver que de forma simultánea hay una primera oleada feminista que está presionando para que se reivindique el papel de la mujer. No todo es varones. Y algunas eran jacobinas, ¿no? Son los radicales, diríamos en el argot de hoy, los chairos. Luego tenemos los girondinos, los que son más moderados, que dicen, sí, hagamos unos cambios, pero no tantos. A ver, armemos una monarquía constitucional en donde el rey siga gobernando, y sí está chido eso de la ciudadanía, pero no va a ser para todos. ¿Sale? No va a ser para todos. Luego tenemos los monárquicos, que quieren que las cosas no sean como sucedió en 1700, que las cosas se den como solían estar antes de 1789. Así es que vemos que al interior de Francia también ya empieza a haber una tensión muy grave. Pero lo que va a ser más complicado el asunto va a ser la primera expedición antifrancesa que va a invadir el país. Recuerden que Austria, Prusia, Inglaterra se ponen en pie de guerra para invadir. Y aquí pasa algo hermoso, porque ya no hay un ejército real. Prácticamente no hay instituciones militares que protejan al país. Entonces es la misma gente en esta conciencia colectiva de no solamente defender al país, sino sus libertades. Las que forman milicias populares y van a viajar a las fronteras para enfrentarse a los invasores. También lo particular es que quienes van a mandar a estas tropas van a ser oficiales que van a tener por origen la burguesía o el mismo pueblo llano. ¿Sale? De entre los que más van a destacar en esta tormentosa etapa, pues va a ser Napoleón Bonaparte. ¿Sale? Pero al interior, la situación está pues convulsa, no hay garantías de nada, y en eso, ¡pum!, se desarrolla la época del terror. Los jacobinos en este momento están teniendo el poder. El primero de ellos es Marat, y Marat comienza a predicar que en aras de proteger lo que ya se obtuvo en la revolución, tenemos que reprimir a todo aquel que intente tumbarla. Y se organiza una cacería de brujas tremendo, en el que no solamente van a guillotinar a quienes hayan sido nobles y de alguna manera pretendían implementar o restaurar el absolutismo, no, sino también a otros revolucionarios que no estaban a favor de lo que hacía Marat. Entre la gente que, por ejemplo, va a fallecer está Lavoisier.
Antoine de Lavoisier es un químico muy famoso que a lo mejor ustedes ya están viendo en sus clases de esa materia, pero que además le entraba a la política y también sabía de historia, un poco para que se den cuenta cómo los de Andes pues sabían un poquito de varias cosas, no como ahora de que pues yo soy de humanidades, pero me va mal en las matemáticas o detesto las matemáticas, o al revés, ¿no? Yo soy muy chido en las mates, pero me dan hueva las sociales. Y ya ni hablamos de escribir porque pues tengo unas faltas de ortografía horrorosas, aunque tenga maestría en ingeniería civil. Fíjense cómo ha cambiado las cosas, ¿no? Ese cuate no era como un todoterreno. Y lo matan justamente por criticar este exceso de celo y de represión en contra de los movimientos, en contra de los grupos que no estaban a favor de los jacobinos. Así es que esta acción de la época del terror va a generar bastante animadversión, e incluso entre la misma gente va a comenzar a conspirar para que Marat ya se vaya. Ahora, la razón por la que Marat tenía mucho poder era porque era periodista y además hablaba muy bonito en público. Hagan de cuenta un influencer, pero sin andar en YouTube. ¿Sale? Así es que bueno, este influencer que andaba avivando a que la gente, sí, línchenos a todos, guillotínenos, Entre la gente que se va a cargar va a ser también a Luis XVI y a María Antonieta, como aparece en la imagen, pues al final ya no lo van a aguantar. Y una chavita de 14 años llamada Charlotte se va a colar en su bañera, sospechoso, ¿no? Y lo va a cuchillar. De hecho, va a haber hay una pintura muy bonita en donde Marat está así, toda cuchillada. Obviamente después esta niña pues va a tener que perder la cabeza porque la van a capturar y la van a guillotinar. ¿Sale? Viene de relevo otro jacobino que se llama Danton. Danton hace una lectura más pertinente de las cosas. Él es abogado. Él dice, no. Si nosotros seguimos de radicales persiguiendo a la gente que no piense como nosotros, va a haber una fragmentación social aquí y eso va a permitir que los invasores avancen más rápido. Entonces, lo que se me ocurre es intentar conciliar las cosas, bajarle la represión y apelar al sentimiento nacional para que Austria, Inglaterra no entren al país. Desafortunadamente eso Robespierre lo va a ver como un símbolo de debilidad y de traición a la revolución, lo va a acusar y lo va a guillotinar. Así es que por ahí hay una película muy buena en YouTube que habla sobre la vida de Danton. Veanla, está buenísima. Además que sale Gerard Depardieu, uno de los mejores actores de cine de ese país. Y bien, ya al final también se echan a Danton, lo guillotinan, y con Robespierre la época del terror llega a su clímax. Va a estar tremendo. Y eso va a generar que mucha gente deteste a Robespierre, se arma una conspiración en contra de él y lo terminen guillotinando. Con el guillotinamiento de Robespierre pasamos a la tercera etapa de la revolución, que va a ser el directorio. ¿Sale? Que es un desmadre, un tremendo desmadre. Durante el directorio vemos que van a estar gobernando 5 tipos al mismo tiempo, pero espérense, que eran de la peor calaña. Era como si aquí gobernara Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador, Vicente Fox, el comandante Borolas y Carlos Salinas de Gortari al mismo tiempo. Menudo lío, como dirían los españoles, ¿no? Está brutal. Y bueno, también va a haber una renovación en cuanto a la organización social. Va a estar tremendo, va a estar tremendo. Feo, como dirían en mi barrio. No hay una claridad en el gobierno. Se va a promover una nueva constitución en 1795 y esta falta de estabilidad es lo que va a dar pie a que llegue en el golpe del 18 Brumario una figura que también va a ser alucinante en la historia, bastante atractiva, mi buen amigo don Napoleón Bonaparte. Con el golpe de Estado de Napoleón en 1799 va a darse por finalizada la Revolución Francesa. Consecuencias de la revolución, pues tenemos la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que por ahí a lo mejor alguien ya me mencionó. Tenemos este lema muy bonito que es libertad, igualdad y fraternidad.
que por cierto tiene un libro muy interesante sobre la fraternidad como derecho político. Muy, muy bueno. Lo compré en Amazon en 150 pesos por si a alguien le interesa. Ahorita les doy el texto completo. Es muy, muy bueno. ¿Qué más les he de contar? Pues bueno, con la Revolución Francesa sí se aplica al 100% las ideas de la Ilustración. Y va a representar el fin, el inicio del fin del antiguo régimen. Va a tardar un poquito, pero después de la Revolución ya no va a dar marcha atrás. Y por supuesto, va a ser un antecedente de todos estos movimientos independentistas que vamos a ver en las revoluciones hispanoamericanas. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿Algo que quieran agregar? Este tema es de los importantes, ¿eh? No solamente para el examen, sino para muchos de ustedes en su licenciatura. ¿Quién va para área 3 y que tenga que ver con ciencias sociales? No sé, comunicación, sociología, economía. Yo voy para área 3. Ok, Sandra. ¿No ibas Yo también. para dentista, Sandra? ¿Para qué, perdón? ¿Para dentista? No, trabajo social. Ok. No, pues esto es fundamental, ¿eh? Y el chaparrito también va a tener que ver mucho con tu carrera. ¿Quién más me comentó que iba para área Yo 3? también. ¿Quién es ese yo? Ali. Ah, Ali, muy bien. ¿Qué vas a estudiar, Ali? Negocios internacionales. Órale, indirecta. Y sí, tiene mucho que ver la Revolución Francesa con lo que vas a hacer. Y ahí negocios, vete investigando las diferentes teorías económicas que han habido, particularmente Adam Smith y todos ellos que son la base del capitalismo y el libre mercado, y a Marx. Ok, Sí. ¿alguien más? Área 4 que tenga que ver con... Yo voy para área 3. A ver, ¿quién me dices que como no los tengo? Yo soy Luz, voy para Ok, derecho. Luz. Derecho, no, pues sí, también la Revolución Francesa es de lo básico. De lo básico. Arquitectura, Ariadna. Pues sí, lo vas a ver más, pero desde la perspectiva artística. Dos trenzas. Química. Te va a servir 2, 3 también. Bueno, Jocelyn también, de la Revolución Francesa va a ser un tema que lo tienes más que visto o lo debes ver. Alison. Tengo dos Alison. Y ya se me fue una. Yo voy para área 4 de pedagogía, Alison. Ok, vas para pedagogía. Muy bien, pues. No, esto también va a ser fundamental, ¿eh? Va a tener un impacto muy cañón en el rollo educativo. Te lo digo por experiencia, porque yo lo vi. Pero en fin, ahí manténganlo. Ahora, ¿qué me saben de mi queridísimo y muy bien amigo Chaparrito, Napoleón Bonaparte? ¿Qué me saben de Napo? Va. Dejar de compartir un rato la pantalla para platicar con ustedes. ¿Qué me saben de Napoleón Bonaparte? Sí, Beli, adelante. Te escucho. Pues yo lo vi en la secundaria, Ajá. así que recuerdo muy poco. Según yo era un militar, Ujú. participó en una revolución, no recuerdo cuál. Pues no, creo que es todo. Y bueno, y también que conquistó alguna parte, bueno, y Europa, es lo único que recuerdo. Ok. ¿Quién más? Y que era agresivo, creo. ¿Qué era qué, perdón? Agresivo, bueno, no sé cómo decirlo. Es lo único que Pues recuerdo. era muy atrevido con sus estrategias militares. A Por él, por eso va a ser famosón el buen Napoleón, que pues la verdad, no estaba chaparrito. Bueno, para los estándares de Europa sí, medía lo mismo que su servidor, 1,70.
¿A poco eso es estar chaparro? Bueno, para los europeos sí. Los europeos la media es un 80, un 85. Y luego este señor que tenía complejo de inferioridad. Y además su guardia personal eran unos vatos de 2 metros. De hecho, el chaparro lo van a tomar como inspiración para personajes como Lord Farquaad. También lo van a agarrar para hacer Cerebro, de Pinky Cerebro. No sé si alguna vez hayan visto esa serie. Ah, ok. Sí, sí, adelante. Es que no sé, porque ahora está fallando un poquito el micrófono. Yo sí lo escucho bien. ¿Bien? Sí. Bueno, entonces creo que ahí es un poco el problemilla de Sandra, pero bueno. Si hay algún problema con el audio, me dicen, ¿va? Realizó cambios importantes, fue malo, pero no tan malo. Acuérdense que en historia no hay malos ni buenos. Y sí, va a cobrar relevancia el buen Chaparro, porque va a implementar, o mejor dicho, a continuar con esta tradición política que venimos viendo desde la Ilustración. ¿Salí, Vané? Ahora, la era napoleónica va a ser un apéndice de la Revolución Francesa. La era napoleónica va a comenzar en 1799 con este golpe de estado de Napoleón. Les cuento un poquito más de él. Es una persona muy ordenada, muy organizada, que con poco hace mucho, bastante eficiente de su trabajo como militar, y eso la gente lo va a ver como una especie de garantía de estabilidad. Recordemos que en el directorio, o mejor dicho, durante el directorio, Francia está hecha un relajo, no solamente por la amenaza de una invasión extranjera, sino también por que el directorio no está gestionando bien el asunto. Y Napoleón ya era un héroe popular para 1799 por sus victorias militares. Ya era algo así como el amigo de todos los niños. Entonces se va a volver más legendario porque lo van a mandar a Egipto para intentar de alguna manera evitar que Inglaterra tuviera contacto con sus colonias de Asia. No va a funcionar esa invasión, pero lo van a simpatizar con él porque él tuvo la osadía de salir vivo. O sea, el directorio había mandado a Napoleón de ese lado porque pensaban que no iba a salir vivo. Ya el directorio sabía que Napo pues representaba un peligro político. Pero al ver que regresó, toda la gente dijo, mamá, este güey está cañón. Puede que sí nos salve. Y es su hermano, porque además la familia de Napoleón era muy extensa, que le propuso, oye, güey, y si haces un golpe de estado y te haces cargo del país, la verdad es que esto es un desmadre, la gente te apoya. Mira, hasta ahí en París, cerca de los Campos Elíseos, vi que estaban haciendo playeras con tu nombre, como si fuera rockstar. ¿Qué onda, güey? ¿Te avientas? Y Napoleón al principio dijo, no, ¿cómo crees? Pues la verdad es que a mí mi principal ambición es ser aceptado en la Academia Francesa de Matemáticas. Yo soy militar, pues porque hay que hacerle el paro a la patria, pero la verdad es que a mí no me interesan esas cosas. Yo quiero terminar mi servicio y ser profesor. También era muy bueno para la historia. Oye, pero mira la gente. Bueno, está bien, sí le entro. Entonces, se da el golpe del 18 Brumario, y la era napoleónica se va a dividir en 3 aspectos. Lo que es el consulado, después el imperio y al final el gobierno de los 100 días. Durante el consulado, Napoleón va a poner toda la carne al asador para que se estabilice el país. Y aunque poco a poco va a concentrar todo el poder bajo su persona, va a mantener los principales cambios dados por la revolución, va a extender esta libertad universal y estos derechos políticos individuales a todos. Y eso pues va a generarle mucho apoyo de parte de la gente. También algo que va a hacer que la gente alucinara con él es que va a triunfar militarmente contra Austria, Prusia, Rusia, Inglaterra y a veces contra todos al mismo tiempo. Eso le va a dar un carácter legendario. El único error que va a tener Napoleón Bonaparte fue vencer marítimamente a los ingleses en Trafalgar. Por eso no invade Inglaterra, porque no puede contra la flota británica. Pero fuera de ello, poco a poco Europa
va a estar cayendo en su zona de influencia. Poco a poco Francia se va haciendo cada vez más grande. Y por eso les digo, sean sencillos y humildes, tengan ética. Estos éxitos van a hacer que a Napoleón se le suba el ego cañón. Y, o sea, güey, vamos a hacer una consulta ciudadana de esas que les gustan mucho a Andrés Manuel López Obrador, pues para ver si quieren que yo sea emperador. Y pues hizo esa consulta. Una pregunta. Una respuesta. ¿Napoleón era como villano o malo? Acuérdense que en historia no hay buenos ni malos. Entonces sí, tuvo algunos aciertos, pero también tuvo errores. Esos juicios de valor o morales son consecuencia de una interpretación de la historia muy tipo Hollywood. Y acuérdense que esas acciones se van a interpretar en términos del contexto que se están dando. ¿Sale? Además de que no podemos hablar de absolutos. Ni siquiera con Santanas o con Díaz, que me caen muy mal, o Agustín de Iturbide, no podemos hablar con eso. Aquí lo interesante es hacer un balance objetivo de lo que hizo este personaje. ¿Sale? Pero no hay buenos ni malos, ni siquiera Hitler. Que eso no quiere decir que el impacto que hicieron algunas de sus acciones sean dañinas para el presente. Por ejemplo, pues obviamente no se justifica para nada un holocausto o una dictadura militar. Pero sí tenemos que salvarnos de este rollo de los malos y los buenos de la historia. Como que le quita riqueza al asunto. ¿Sale? No sé si pude responder tu duda, Sandra. Sí. Bien, entonces. Además creo que verlos como seres humanos es más interesante que como si los asumiéramos como personajes de película de Hollywood. O bueno, no sé, esa es una perspectiva personal sustentada en lo que me dejó haber estudiado historia. Pero en fin, bueno, hace estas consultas y la gente dice, va, le entro, sí, está haciendo bien las cosas, te hacemos emperador. Y, o sea, güey, ahí se le sube a Napoleón el ego, güey. Y prácticamente aquí ya había vencido a casi todos sus oponentes. Los más encarnizados son los rusos, los austriacos y los ingleses. Pero la única que quedaba en pie era Inglaterra. Inglaterra andaba de chingaquerito. Entonces Napo, que es una persona que además destaca por ser inteligente, va a plantear que dice, bueno, ya que no la puedo atacar militarmente, le voy a ganar económicamente. Instauró una medida que se conoce como bloqueo continental, en el cual no va a permitir que ningún puerto europeo comerse con Gran Bretaña. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que Gran Bretaña se suma en una crisis política muy fuerte y entonces termine negociando la rendición con Napoleón. Y sí, pues ya sea por gusto o por obligación, todo el mundo jala. Excepto Portugal. Portugal era como este enanito muy gandaya que dice, ¿tú y cuántos más? A ver. Y sigue comerciando con Inglaterra. Perdón, un efecto especial. Cuando Napo se entera que los portugueses lo están desobedeciendo, ni tardo ni perezoso, muy encanijado por cierto, va a cruzar la península ibérica aprovechando que España es su aliada y va a intentar capturar a la familia real portuguesa, la cual se va a salvar gracias a que pide un Uber inglés que lo va a llevar hacia sus colonias de Brasil. ¿Sale? Pero en 1808, que es más o menos por esas fechas, España está teniendo un conflicto interno muy fuerte entre el rey y el príncipe heredero, chismes de la Casa Real. Y este par toma como árbitro, tipo señorita Laura, a Napoleón Bonaparte, quien al darse cuenta que de los dos no se nace ninguno, se están bien. Se le hizo bien fácil encarcelarlos a los dos, mandarlos a Francia y poner como rey de España a su hermano, el Pepe Botellas.
también conocido como José Bonaparte. Y eso hizo que los españoles se encanijaran y tuvieran una guerra con los franceses que se llama Guerra de Independencia. El hecho de que no hubiera rey ni príncipe dejó sin cabeza al imperio español y ocasionó una crisis muy fuerte que va a dar pie a que en Hispanoamérica ocurrieran diversos movimientos de independencia. Fíjense qué relajito. Pero España también va a representar la primera derrota de Napoleón. No va a poder controlar ese país y le va a absorber muchos recursos. Segundo bronca o error que tiene Napoleón en este periodo va a ser Rusia. Rusia también lo manda a la fregada, comienza a negociar con los ingleses y papaya de Celaya. Napoleón va a armar la Gran Armée, que es un ejército de 600,000 hombres que iban de todos lados de Europa y ataca a Rusia. Pero los rusos, que después de tantas derrotas ya aprendieron a cómo peleaban los franceses, van a actuar de forma diferente. Van a permitir que el ejército francés llegue hasta las profundidades del imperio ruso, pero no le van a ofrecer batalla. Es más, van a aplicar la táctica de tierra quemada porque van a destruir cualquier tipo de recurso que pueda servirse a los franceses para poder tener provisiones, sobre todo de comida. O sea, que van a quemar granjas, van a envenenar el agua del pozo, en fin, van a hacer un montón de cosas que al final va a funcionar porque va a debilitar al ejército francés. Ahora, en aquella época se tenía como objetivo o como tradición bélica que si un país tomaba la capital del otro país, en automático ya quedaba vencido y lo que quedaba era tomar las negociaciones. Rusia no va a jugar con esas reglas y eso va a ocasionar que Napoleón esté mucho tiempo en Moscú y al final se regresa en pleno invierno, lo cual va a ser aprovechado para los rusos para atacarlo y derrotarlo. O sea, ya cuando sale de Rusia, Napoleón está bastante tocado ya. Y ya no va a tener forma de enfrentar una nueva coalición, la cual lo va a vencer. Al final de 1814 se acaba el imperio. A él lo mandan a una islita que está por aquí. De hecho es esta. Este peñasco es la isla de Elba. Se lo van a dar, o mejor dicho, ahí va a estar aprendido. Pero unos meses después Napoleón se escapa y va a armar el gobierno de los 100 días. Cuando se enteran que Napoleón regresa, Prusia y Gran Bretaña van a aliarse y le van a ofrecer la última batalla en Waterloo, donde Napoleón va a ser derrotado. De esta manera acaba el primer imperio napoleónico y el primer imperio francés. Y tenemos como consecuencia de todo esto que, miren, más o menos, el sistema liberal se va a expandir por toda Europa gracias a las políticas expansionistas de Napoleón Bonaparte. Porque lo derrotaron. ¿Sale? La otra cuestión que vamos a ver es que pese a que Napoleón accede al imperio y se puso bien mafuf y toda la cosa, va a sentar un sistema político constitucional. Y no solamente en Francia, sino en todos los territorios dependientes. Moraleja de esto, va a quebrar el antiguo régimen. Después de Napo ya no va a hacer nada más. ¿Vale? ¿Qué más vamos a tener aquí? Va a impulsar por primera vez la industrialización de Francia, o sea, va a modernizar al país. Y algo muy destacado en el Código Napoleónico va a ser la creación de un sistema educativo laico que va a ser financiado por el Estado. Algo que no se había visto desde hace un rato. ¿Sale? Esas es al final las consecuencias que deja la era napoleónica. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Algo que les haya llamado la atención, chicas? ¿Cómo sintieron la clase? Díganme. Bueno, les dejo un pequeño consejillo.
de Napoleón. Tienes razón, Ariadna, más o menos así. Como dato cultural, vean una miniserie francesa que se llama Napoleón Bonaparte, está buenísima, es de 1 hora y media. Está en YouTube, solamente que está castellanizada. O sea que vamos a escuchar a Napoleón hablar así de tomaremos Rusia, cosas de ese estilo. Pues a mí me gustó la clase. Entré tarde, pero sí le logré agarrar el hilo. Y pues yo siento que algo que podemos destacar de Napoleón Bonaparte para ahorita nosotros es de que cuando logremos algo que no se nos suba el piso, ni nada, que no se nos pierda el piso más bien, porque si no, nos va a ir muy gacho. Pueden perder su imperio. Sí, muy bien, buen balance. ¿Alguien más? Me interesa mucho escucharlas para ir mejorando paulatinamente las sesiones. Bueno, ok. Ahora sí que esas fallas técnicas escapan de mis manos, Sandra. Pero ojalá que se pueda reponer ese audio, que se pueda solucionar. ¿Alguien más? Jocelyn, ¿cómo viste la clase? Ah, gracias, Ali. Ah, gracias. Se agradece mucho, se agradece. Muy bien. Pues si no hay... Profe, Sí, dime, usted Ariadna. nos dijo de un libro que compró en Amazon. Ah, Usted sí. nos dijo de un libro que compró en Amazon, pero no me acuerdo del nombre. Miren, es este. No sé si agarré en oferta, es este. Estoy leyendo un poquito de filosofía política porque este rol de la meritocracia y el individualismo en exceso, como que no estoy tan de acuerdo. Y ahorita estoy revisando a un filósofo que se llama Ángel Puyol. Este señor es español, es muy bueno. Él tiene este texto que conseguí en Amazon por 150 pesitos. Se llama El derecho a la fraternidad. Y pues bueno, la fraternidad es uno de los legados de la Revolución Francesa. Y lo que desarrolla el autor, hasta donde llevo leído, es que la fraternidad, a diferencia, por ejemplo, de la caridad o de la idea de fraternidad que viene del cristianismo, va en tenor a una relación entre pares que tiene por objetivo que todos los individuos tengan un acceso a los beneficios políticos de un gobierno representativo. Está muy bueno, está muy bueno. No lo he acabado de leer, de hecho lo tengo suspendida su lectura desde hace unas semanas porque se me han atravesado otros compromisos y porque ya llegaron las correcciones de mi tesis, pero está muy padre. A quien le interese la filosofía política y esos temas, está bastante chido. No sé si todavía sigue en ese precio en Amazon. También lo pueden conseguir en una página de internet que se llama Traficantes de Sueños. Tiene libros muy buenos esa página. Algunos son de descarga libre, otros no. El costo es en euros. La verdad es que no sé cómo comprar desde una página de internet extranjera a México. La verdad nunca lo he hecho, pero sí vale la pena. En Amazon pues tampoco nunca lo había comprado. Tuve que pedirle favor a un amigo de su edad, ya hasta parezco viejito, para que me hiciera esquina. Pero está muy bueno este libro. Brevísima historia de la fraternidad política, con fraternidad sin fraternidad, y política de la fraternidad. La verdad es que está muy bueno. Y lo saco a colación porque al final ese es uno de los lemas que nos dejó la Revolución Francesa y que supuestamente también forman parte
de nuestro sistema político, pero la verdad es que no. Se habla mucho de la libertad y de igualdad, y bueno, ahora tanto la libertad como la igualdad están sometidas a un debate muy interesante. En la actualidad se observa que la igualdad no es tan sana como a lo mejor lo intentamos, y que la igualdad a veces se pasa por el arco del triunfo y margina pues las particularidades que identifican y que definen tanto a cada grupo como a los individuos. Y bueno, desafortunadamente hablar también hoy de igualdad es hablar de homogeneizarnos para volvernos consumidores mucho más manejables. ¿Sale? Pero bueno, eso ya para que vean el impacto que ha tenido la Revolución Francesa hasta nuestros días. Si les interesa, reitero, este rollo de la filosofía política, pues sí está bueno. Me costó 150 pesos y lo compré en septiembre. No sé ahora cuánto lo vaya a elevar, o cuánto se vaya a elevar, o si está disponible. Ah, ok, Ali. En cuanto a ese tema de historia política de México, híjole, se me vienen muchos a la mente. Pero uno básico es la historia mínima de México. Ese es de ley. Es bastante completo, es básico. Bueno, ya que te leíste la historia mínima, que por cierto se los recomiendo para prepararse para el examen, es de las fuentes más fiables. Luego está la historia general, que es como su hermanota mayor. La mínima de México, la historia mínima de México, ese es básico. Eso viene lo que ustedes necesitan para aprender. Luego, para ya hablar de historia contemporánea y con eso satisfacer tus necesidades, Ali, y creo que a lo mejor también hay Jocelyn que va por esos temas. Lo puedo buscar. Yo lo tengo en copias. Se llama Las tramas del alba. Así, así se llama. Déjenme lo rastreo bien en Google para que tengan la ficha completa. Ah, el autor es Ernesto Insulza. Es un antropólogo social muy bueno. Les paso aquí la ficha. Pero en cuanto a lo básico, con la historia mínima de México tienen, donde sí tienen que ser cuidadosos es con los documentales que vayan a ver. Desafortunadamente para Historia de México está muy chafa la mayoría de los documentales, muy vagos. Lo más rescatable de ahí son los que ha hecho TVUNAM, pero no cubre todas las etapas de la historia del país. Luego voy a darme la oportunidad de hacer una selección de qué documentales les puede servir y para qué temas, ¿sale? Que veo que luego les gustan más los documentales que leer. Pero no se agarren cualquier cosa. Porque luego, lejos de ayudarles a entender mejor las cosas, los vuelven más prejuiciosos, o tienen el dato bien errado, o siguen con esta idea de que son buenos y son malos, y pues por ahí no va la cosa. Este libro me ayudó también mucho para mi tesis. El autor es Ernesto. Creo que ya lo pueden conseguir en Gandhi, fíjense. Es muy bueno este señor.
De ahí en fuera, pues, ¿cuál otro se me ocurre? Ah, México hoy. Pues no me acuerdo bien cómo se llama el autor. Algunos textos de Lorenzo Meyer te pudieran ayudar también. ¿Sale? Es en relación, Ali, perdón, a tu inquietud de historia contemporánea en México y sobre todo historia política. ¿Algún otro más? ¿Algo más que quieran agregar? No, profe, todo muy bien. Bueno, Muchas gracias a usted. no, gracias a ustedes, pues les agradezco mucho que se hayan conectado hoy. Nada más les aclaro que pueden entrar ya empezar la clase. No soy de esos profesores de 10 minutos y mejor ya no. Digo, lo más conveniente es que entraran puntuales, pero si por alguna u otra razón llegan a entrar tarde, no se preocupen. En algunos instantes voy a subir el video para que lo puedan consultar y bueno, los que puedan o quieran hacer sus contribuciones, pues bueno, ahí ya tienen los datos, ¿sale? Pues sin más, les agradezco mucho el haberse conectado conmigo y nos vemos el día lunes. Acuérdense que aquí pues no paramos, salvo el viernes 25 y el viernes 1 de enero. Y ya está confirmado para los interesados el día 4 de enero a las 8 de la noche comenzamos las sesiones de geografía. ¿Salí, vale? Nos vemos. Cuídense, que tengan un excelente fin de semana. Bye. Y con cuidado, no se me distraigan si están viajando, por favor. Buzas caperuzas, que las quiero que lleguen bien a casa. Muchas gracias, profe. Cuídense, bye.